el tema 8, que lo he llamado los sistemas materiales. Y en este tema 8 vamos a partir ya de lo que sabemos de los temas 6 o 7. En el tema 6 y 7 lo que hemos estudiado ha sido la estructura tanto de los elementos como la de los compuestos, y después hemos aprendido cómo llamarlos, ¿de acuerdo? Por su parte, ¿en qué va a consistir este tema 8? Pues en este tema 8 vamos a ver que en realidad la materia no se encuentra como elementos o compuestos puros, por así decirlo, sino que se encuentra formando sistemas materiales. Estos sistemas materiales pues pueden ser de muchos tipos. Los más habituales son gases, disoluciones. Así que en este tema, además de sentar las bases, por así decirlo, de la química, vamos a estudiar también las ecuaciones y las magnitudes que caracterizan a estos sistemas materiales. Estos contenidos, como pone aquí, son los que dieron o establecieron la química como ciencia, que tardó un poco más de la física, no se estableció hasta el siglo XVII-XVIII, debido a básicamente que para estudiar la química se necesitaban muchas otras técnicas que simplemente por desarrollos tecnológicos no se habían descubierto. Y este vídeo va a centrarse a partir de ahora en el estudio de la magnitud fundamental en química, que es la de cantidad de sustancia. Y estudiaremos también su unidad, que es el mol. Para ver de dónde surge o cuál es la problemática, vamos a ver qué pasaba con las reacciones químicas. Aunque el tema de las reacciones químicas lo vamos a ver en el tema 9, tenéis más o menos todos unos conceptos básicos del año pasado, así que vamos a decir o a proponer una reacción muy sencillita, simplemente es dos moléculas diferentes que reaccionan con otra molécula marrón, y que cada dos de estas moléculas rosas se unen con una marrón y dan lugar a otras dos moléculas de este tipo. ¿Por qué digo que las reacciones químicas confirmaron la teoría atómica de Dalton? Pues porque los químicos observaron que si juntaban 56 gramos de estas dos moléculas y 32 gramos de esta, el resultado daba 88. Es decir, que la masa se conservaba, y debido a que los átomos, según la teoría de Dalton, eran algo indestructible, ¿vale? Los átomos ni se crean ni se destruyen, esto justificaba que la masa inicial, que es 56 más 32 igual a 88, diera igual a la masa final, es decir, que la masa se conservara. Sin embargo, a pesar de que estos resultados en masa cuadraban muy bien con la teoría atómica de Dalton, cuando esa misma reacción no se hacía midiendo sus masas, sino se hacía midiendo su volumen, se obtenían resultados chocantes. Y es que si tú cogías 2 litros de estas moléculas rosas y un único litro de estas moléculas marrones amarillas, lo que esperarías es que como resultado obtuvieras 3 litros, porque 2 más 1, 3. Sin embargo, lo que se encontraron los químicos de la época es que el volumen no era aditivo y que no se conservaba. Los volúmenes no son aditivos. Y esto no había manera de explicarlo en base únicamente a la teoría atómica de Dalton. Como digo aquí, algo estaba pasando y por tanto era necesario encontrar un puente, un nexo entre el mundo macroscópico, es decir, el mundo de las cosas que podemos medir fácilmente como son la masa o el volumen, con el mundo microscópico, que tiene que ver con el de las partículas que forman la materia. Bien, para explicar estos resultados, un señor muy inteligente italiano llamado Avogadro propuso una famosa hipótesis que seguramente a estas alturas todos habéis oído, y la cual dice que en idénticas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales de cualquier gas contienen exactamente el mismo número de partículas. Es decir, que en 2 litros del gas rosa que hemos llamado, hay el doble de número de partículas que en 1 litro del gas de bolitas naranjas. Y que los 2 litros que salen quiere decir que hay el doble de partículas también que en las bolitas marrones, pero el mismo número de partículas, aunque sean compuestos diferentes, que en el rosa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el volumen era proporcional al número de partículas o moléculas dentro de un gas. Y debido a esto se explicaban los resultados del volumen. ¿Por qué el volumen no se conserva? Pues porque como cada 2 de estas bolitas rosas se combinan con una bolita marrón,
el resultado daba de que si mezclabas 2 y 1, el final te tenía que ser 2 litros. Es decir, que así como obtenías dos moléculas, cada molécula es como ocupara un volumen determinado y por tanto a gran escala, con muchísimas moléculas, vas a obtener también 2 litros. Bien, todo esto está más o menos dicho y explicado, pero lo principal es que si queremos encontrar ese puente, tenemos que encontrar una forma de contar las partículas que hay dentro de un gas o de cualquier sustancia. Avogadro y otros lo intentaron, pero claro, en el siglo XVII-XVIII era y es prácticamente imposible con las herramientas que había de hacer esas mediciones. Pero lo que sí que teníamos era facilidad para medir la masa. Y la masa y el número de partículas están relacionadas. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos un átomo de carbono, ese átomo de carbono va a tener una masa y si somos capaces de medir esa masa, podríamos de alguna manera, digamos, indirecta, de calcular el número de partículas. Esto no es algo nuevo, bueno, todavía no lo hago aquí, pero lo voy a hacer después. Vamos primero a suponer una reacción que es mentira, esta reacción no existe, pero que nos vale para entender algunos conceptos. Vamos a reaccionar un átomo de hidrógeno con un átomo de flúor. Para ello, inicialmente partimos de 1 gramo de cada compuesto. Como hemos visto antes, la masa se conserva, es decir, si nosotros no supiéramos nada más, quizás deberíamos haber pensado de que 1 gramo más 1 gramo aquí al final debería darnos 2 gramos de ácido de fluoruro de hidrógeno. Sin embargo, lo que se observa es que todo el flúor se consume, es decir, no nos queda nada, pero de hidrógeno queda muchísima cantidad, 0,95, y de fluoruro de hidrógeno se ha producido una cantidad de 1,05 gramos. ¿Por qué se da esto? Pues esto se debe a algo que hemos estudiado en el tema 6 y es que un átomo de hidrógeno tiene mucha menos masa que un átomo de flúor. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues esto tiene la implicación de que en 1 gramo de hidrógeno va a haber muchísimas más partículas, es decir, átomos de hidrógeno, que en 1 gramo de flúor. Esto es mentira, pero por ejemplo, en 1 gramo de flúor hay 3 átomos de flúor y en 1 gramo de hidrógeno hay pues todos estos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues cuando reaccionen, como un átomo de hidrógeno se va a juntar con un átomo de flúor, lo que nos va a dar como resultado es que tenemos 3 moléculas de HF, es decir, un átomo de flúor con un hidrógeno por 3. Y no se pueden obtener más de estas moléculas porque no hay más átomos de flúor, solo había 3. Por tanto, el resto de átomos de hidrógeno, los 0,95 que hemos obtenido antes, van a quedar sin reaccionar, van a sobrar, ¿de acuerdo? Bien. Los químicos encontraron ciertos valores de masas que lo que permitían es que no sobrara nada de ningún elemento. Por ejemplo, para el caso de la reacción anterior, si tú mezclabas 1 gramo de hidrógeno con 19 gramos de flúor, obtenías 20 gramos de fluoruro de hidrógeno y no sobraba absolutamente nada, ni de hidrógeno ni de flúor. ¿Qué implicaciones tenía esto? Pues si antes hemos dicho que en 1 gramo de hidrógeno había más partículas que en 1 gramo de flúor, evidentemente vamos a necesitar más gramos de flúor para que haya el mismo número de partículas de hidrógeno. ¿Cuántos son esos gramos? Pues en el caso del flúor, 19. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que la cantidad de átomos que hay en 1 gramo de hidrógeno es igual a la que hay en 19 gramos de flúor. ¿Y por qué es igual? Porque hay el mismo número de átomos y de esa manera cada átomo de hidrógeno se une a un átomo de flúor y da exactamente pues el mismo número de partículas, de moléculas de fluoruro de hidrógeno. Los químicos realizaron más experimentos, por ejemplo. Para el berilio de oxígeno encontraron que esos números eran 9 gramos de berilio y 16 gramos de oxígeno, produciéndose los 25 gramos famosos que lo que confirman es que la masa se conserva. Los químicos no son tontos y a finales del siglo XIX, principios del XX, se dieron cuenta de que esas masas coincidían con las masas atómicas de la tabla periódica. Por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno es 1, la del berilio que está por aquí es 9, la del oxígeno es 16, la del flúor es 19. Por tanto, mirando las masas de la tabla periódica, podemos calcular o podemos saber que esas masas, en gramos, van a tener la misma cantidad de partículas dependiendo del elemento que escojamos.
esto es lo que pongo aquí. 1 gramo de hidrógeno va a tener el mismo número de partículas que 2 gramos de helio, que 19 gramos de flúor, que 16 gramos de oxígeno, que 35,45 gramos de cloro. Todos tienen igual número de partículas. Así, se pensó que había que crear una nueva magnitud que no hablara de la masa, porque al final la masa es algo de los átomos, sino que nos informara de la cantidad de sustancia de las partículas que había en una determinada muestra. Además, si creamos una nueva magnitud, también tenemos que crear una nueva unidad de medida, que además pasaría a ser una de las unidades de medida fundamentales del sistema internacional. Recordamos que las unidades del sistema internacional fundamentales son el kilogramo, el segundo, el metro, el amperio, el kelvin, la candela, y la séptima es esta de aquí, que es la más importante en química, que es el mol. Bien, muchas veces se explica el mol diciendo que es como una especie de docena, es decir, una docena de huevos tiene una masa, podemos pesarla, y generalmente suele tener una masa de 756 gramos. ¿Cómo se obtiene esta masa? Pues esta masa se obtiene porque cada huevo tiene una determinada masa, y como una docena, por definición, está relacionada con el número 12, pues eso implica que si nosotros multiplicamos la masa de cada huevo por 12, la masa total de una docena de huevos es de 756 gramos. Los químicos pensaron que se podía hacer algo parecido con los átomos, es decir, un mol de átomos de hidrógeno, ¿qué sería igual? Pues sería igual a una cantidad de átomos multiplicada por la masa de cada uno de esos átomos de hidrógeno. Por ejemplo, un mol de átomos de hierro sería una cantidad de átomos por la masa de cada uno de esos átomos de hierro. Ahora bien, evidentemente, las masas de hidrógeno de hierro como átomos son ridículamente pequeñas, y por tanto, esta cantidad de número de átomos, ¿vale?, que en la docena es 12, ¿qué valor debería tener para el mundo microscópico, para el mundo de las partículas muy pequeñas? Pues esta, evidentemente, como la masa de un átomo tiene alrededor de este valor, 10 a la menos 27 kilogramos, ese número que hemos puesto antes debería de ser enormemente grande. ¿Cómo se calculaba inicialmente? Pues inicialmente, ya lo hemos hecho en el tema 6, se calculó de manera indirecta midiendo la masa del carbono, del isótopo del carbono 12. Para ello se cogieron 12 gramos del isótopo de carbono 12. Estos gramos los pasamos a kilogramos, y luego habíamos definido la unidad de masa atómica como que cada 1,61 por 10 a la menos 27 kilogramos era igual a una unidad de masa atómica. Y esta unidad de masa atómica la habíamos definido como la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Es decir, que 12 de estas partes hacen exactamente un átomo de carbono 12. Por tanto, si hacemos este cálculo, que creo que fue el ejercicio 6 o el 7 de la ficha del tema 6, no me acuerdo ya bien, si hacemos ese cálculo nos sale que la cantidad de átomos de carbono 12 que hay en 12 gramos de ese carbono 12 es de 6,02 por 10 a la 23, es decir, 6,02 seguido de 23 ceros. A este número, que es este de aquí, el que habíamos puesto aquí como número de átomos, se le llamó, en honor a Avogadro, el número de Avogadro, y se denomina, se define, se simboliza como n mayúscula y de subíndice a mayúscula. Y este número pasó a ser una constante fundamental. ¿Por qué? Pues porque para cualquier cosa, ¿vale?, por ejemplo, un mol de átomos de hidrógeno, ese número era igual si tenemos un mol de átomos de hidrógeno que un mol de átomos de hierro. Siempre el numerito, la cantidad de partículas, es esta misma, 6,02 por 10 a la 23. ¿Y qué obtenemos? Pues si multiplicamos esta cantidad de partículas por la masa del hidrógeno, de cada átomo de hidrógeno, nos sale que un mol de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. En el caso del hierro, pues en el caso del hierro, este numerito, repito, el número de Avogadro es el mismo, 6,02 por 10 a la 23, pero si lo multiplicamos por la masa del hierro, debido a que los átomos de hierro son bastante más pesados, tienen más protones y más neutrones, ahora un mol de hierro van a ser 56 gramos, van a tener una masa de 56 gramos. Hasta aquí, y durante todo el siglo XX, se ha utilizado esta definición. ¿Qué problema tenía esta definición? Pues que
la cantidad de sustancia hemos dicho que es una magnitud fundamental. Sin embargo, acabamos de definir una magnitud fundamental en base a otra magnitud fundamental, que era la masa, porque la estamos definiendo a partir de la masa de los átomos de carbono 12. Así, los científicos tenían que solucionar esto y en 2019 encontraron una solución. ¿Qué solución había? Pues teníamos que ir al problema original. Teníamos que ir, como dije aquí, había que contar partículas. ¿Cómo contamos partículas? Pues hoy en día se pueden contar partículas. ¿Qué es lo que se hizo? Pues lo que se hizo fue utilizar rayos X y se logró contar los átomos de una esfera de silicio monocristalino, es decir, el silicio está en una estructura tridimensional y con la técnica de rayos X se consiguió contar exactamente los átomos de silicio de una esfera. Y contando los átomos de silicio de una esfera se llegó al número que hoy consideramos como definitivo del número de Avogadro, de la constante de Avogadro, de Na, que es exactamente, ni más ni menos, este de aquí. Para nuestros cálculos de nuestro día a día, evidentemente nosotros no hace falta que nos aprendamos ese número, ¿vale? De hecho, en la tabla periódica creo que únicamente se quedan con estos cuatro dígitos. El 6,022 por 10 a la 23. El resto, para ciertas aplicaciones puede ser importante, pero para nuestro día a día no. ¿Y qué unidades tiene esta constante de Avogadro, este número de Avogadro? Pues esto es esta cantidad de partículas dividido entre cada mol. ¿Por qué? Pues porque cada mol va a tener exactamente esta cantidad de partículas. Importante recalcar que este concepto, el de mol, el de cantidad de sustancia, solo se aplica a especies microscópicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos aplicarlo a átomos, a electrones, a protones, a iones, a moléculas, ¿de acuerdo? Pero esas analogías que a veces se hacen de tengo un mol de naranjas, tengo 6,022 por 10 a la 23 naranjas, o tengo un mol de cualquier otra cosa, esas analogías en rigor son incorrectas porque el concepto no se puede aplicar a ese tipo de especies. Para finalizar, pues nada, un pequeño meme de esto de que, por ejemplo, en el caso del agua, pues es igual, lo único que tenemos que hacer es sumar las masas atómicas de cada uno de los átomos de la molécula en este caso. Y pues 18 gramos del agua, ¿qué significan? Pues 18 gramos de agua equivalen, como es la masa atómica del agua, a un mol de agua. Este mol de agua va a tener exactamente 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua y además en el caso del agua, como su densidad es de 1 gramo por mililitro, también 18 gramos de agua son 18 mililitros de agua. Y nada, espero que el concepto de mol os haya quedado más o menos claro porque va a ser fundamental en los temas siguientes de química, sobre todo en el tema 8 y en el tema 9.